análisis para la gestión de proyectos. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Omaira Manzano Durán. Yo soy docente de CACEN del CEAD de Ocaña en este momento. Tengo 15 años laborando en la UNAD. El curso es un curso que es muy didáctico, es muy práctico, es un curso muy bonito. Espero que podamos aprender juntos en este proceso. El día de hoy de la primera webconferencia, pues la idea es despejar dudas o inquietudes del trabajo que vamos a realizar. Ya se cerró la primera actividad, la actividad 1. Era que hiciéramos un set de indicadores, de porcentaje, de variación, de razón promedio, e hiciéramos una presentación en Geniali, destacando la importancia de los indicadores. Entonces, esa es la actividad, ya se cerró y vamos a comenzar la fase 2 de ese curso. Entonces, voy a compartirles pantalla y quedo atenta si tienen algún inconveniente, que no me escuchen, cualquier cosa, me cuenta. Regálenme un momento. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar partiendo del concepto que es un indicador. Un indicador es una representación, puede ser cualitativa o cuantitativa, pero en este caso cuantitativa preferiblemente, establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra y se procesa información relevante, con el fin de que nosotros midamos el avance o retroceso en el logro de un objetivo en un periodo de tiempo determinado. Ese indicador que nosotros construimos debe ser verificable objetivamente. Y para que nosotros podamos incluso tener a veces una línea base o una meta y podamos estar señalando si vamos bien o vamos mal o necesitamos algunas acciones correctivas. Un indicador es un instrumento que provee evidencia de una determinada condición o el logro de ciertos resultados. Entonces, cuando nosotros construimos indicador, debe permitirnos dar la información relevante en un aspecto clave que yo quiera o necesita ser medido, ya sea dentro de una empresa, dentro de un proyecto o dentro de un programa. La decisión sobre cuáles proyectos, cuáles procesos o actividades específicas han de ser medidos, evaluados, dependerá del análisis de las variables claves adecuadas y suficientes que suministren información relevante sobre el objeto de evaluación. Por lo que no es deseable medirlo todo. Si se está en una empresa, uno debe también identificar, digamos, esos procesos claves, esas acciones estratégicas que van a requerir monitorear. Lo mismo si es un programa o en un proyecto, porque el indicador debe darme a mí una información que sea relevante para la toma de decisiones. Hay muchos tipos de indicadores, hay varias clasificaciones de acuerdo a la cantidad de autores. Por ejemplo, hay indicadores de gestión que revisan la relación entre unas variables y verifican objetivamente a partir de la cual uno procesa esa información necesaria para medir o no el logro en un objetivo. Y hay indicadores de impacto que miden los cambios o esas modificaciones positivas o negativas que se producen en un entorno, en una población, como consecuencia de una intervención o de un plan que se haya hecho o de un proyecto que se haya realizado. También hay algunas definiciones básicas como la de línea base, que nosotros también necesitamos en algunos casos, que es datos o información que describe una situación previa a una intervención, un periodo anterior evaluado y con el cual es posible hacer seguimiento y monitorear un objetivo, una estrategia, un programa
efectuemos las comparaciones. Entonces, yo digo, partí de esta línea base, ¿voy mejorando o no voy mejorando? Los indicadores se pueden encontrar presentes en todo el sistema de control y gestión. Pueden estar en el nivel estratégico, desde la alta dirección, obviamente, desde la parte de gestión, desde la parte operativa. Antes de construir cualquier indicador es necesario tener claro las definiciones estratégicas básicas de la organización, los procesos estratégicos que son más importantes para poder construir esos indicadores que sí efectivamente me van a mí a permitir una adecuada toma de decisiones. Y me van a permitir medir ese nivel de avance y de progreso hacia el logro de los objetivos que yo me he planteado. Otra cosa importante cuando se construye un indicador es identificar esas fuentes de información confiables para variables definidas previamente. Porque si hacemos un indicador y necesitamos una información que no nos es fácil obtenerla, entonces tampoco es posible que lo podamos construir de manera correcta. Nosotros podemos tener unos indicadores para la gestión dentro de una empresa o indicadores para proyectos o para la gestión de un proyecto. Entonces, si yo hablo de un indicador en una empresa, yo puedo querer medir el desempeño general de los procesos, las áreas de la organización. Pero si es en un proyecto, yo quiero medir el desempeño y el progreso de un proyecto específico frente a su plan. Entonces, esos indicadores de proyecto son pues temporales mientras dura ese proyecto. Y yo puedo monitorearlos en cuestión de determinar el tiempo, el costo, el alcance, la calidad. Mientras que en una empresa o en una organización, yo también puedo evaluar eficiencia, eficacia, efectividad en los procesos que se vayan desarrollando. Para la construcción de indicadores es necesario tener claro los objetivos, los planes, los programas y proyectos para identificar aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición. O sea, tengo que tener claro el tiempo o el proceso para yo poder construir esos indicadores, determinar puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de los objetivos. Establecer qué se debe medir y qué información se requiere obtener de esa medición para saber qué tipo de indicador se necesita. Y definir los indicadores a utilizar y el método de construcción que más se adapte a la propia dinámica y cultura de la organización. Hay indicadores que tienen una tendencia a la maximización. Cuando el indicador, digo yo, que tiene un comportamiento creciente, es decir, va aumentando a medida que pasa el tiempo. Y hay indicadores que tienen una tendencia a la minimización. Ese es cuando el indicador tiene un comportamiento decreciente que va disminuyendo con el tiempo. Por ejemplo, si yo hago un indicador de cobertura o del cumplimiento de un programa que estoy haciendo, o de satisfacción de los usuarios, yo quiero que ese indicador tenga una tendencia a la maximización, que se vaya ampliando la cobertura, que se vaya subiendo la satisfacción. Pero si yo quiero un indicador que mide errores, por ejemplo, ese me gustaría que fuera descendente. ¿Qué características debe tener un indicador? Los indicadores deben ser claros, ser comprensibles, tanto para quienes lo desarrollan como para quienes lo estudian o tomen como referencia. Por lo tanto, un indicador complejo o de difícil interpretación que solo lo defienden quienes lo construyeron debe ser replanteado. Muchas veces yo les digo, cuando ustedes hacen los ejemplos, les decía en el foro o les voy a decir ahora en los foros cuando intervenga y revise, interpréteme el indicador. Es importante la interpretación porque me da 30%, un ejemplo. Entonces, ¿qué significa ese 30%? O se hace una fórmula y no sabemos cómo aplicar esos valores supuestos en esa fórmula. Y si la persona que lo hizo es la única que logra entenderlo, entonces no quedó claro. Debe ser un indicador claro, no solo para el que lo hace, sino para el que lo toma como referencia y quiere reemplazar valores en él. Explícito, definir de manera clara la variable con respecto a la que se analizará para evitar una interpretación ambigua. Finalidad, es decir, deben ser útiles para la toma de decisiones. Debe tener un fin que justifique su diseño y adopción. Objetivos, poder expresarse numéricamente o cuantitativamente. Oportunos,
debe poder medir la información en tiempo real para que yo pueda mirar si voy bien o voy mal y pueda tomar las decisiones que se necesiten en cada caso. Entonces, en el trabajo yo les había indicado que construyéramos ahí, ahora revisamos la guía, unos indicadores de eficiencia, eficacia y calidad. Entonces, voy a hacer las definiciones y vamos revisando. Este tipo de indicadores pretende medir la relación existente en el avance, entre el avance en el logro de un determinado objetivo y los recursos empleados para la consecución del mismo. En este caso, se tiene en cuenta los recursos empleados para la consecución del mismo, la eficiencia. La medición del logro se puede contrastar con la cuantificación de los diferentes costos en los que se puede incurrir en su cumplimiento, no solo los monetarios, sino los que de él se derivan. Por ejemplo, un indicador de eficiencia, costo total del programa de becas sobre el número de beneficiarios. Este sería costo por beneficiario, por decirlo de alguna manera. Estaríamos midiendo la eficiencia en esos costos. Costo total del programa becas sobre número de beneficiarios. Indicador de eficacia. Los indicadores de eficacia buscan determinar si el cumplimiento de un objetivo es coherente con la meta que yo establecí previamente, es decir, si se cumplió o no se cumplió. Este tipo de indicadores no consideran los recursos disponibles con los que se cuenta. Se contrasta en establecer el cumplimiento de los diferentes planes y programas de cualquier entidad, por lo que facilita la medición del grado en que una meta ha sido cumplida, teniendo en cuenta esos plazos. Por ejemplo, si yo tengo un indicador que dice número de desempleados capacitados por el total de desempleados, entonces porcentaje de capacitaciones a esos desempleados. Entonces, en ese caso, estoy midiendo la eficacia, si se cumplió o no se cumplió esa meta establecida previamente. Indicadores de calidad. Estos miden los atributos, las capacidades o las características que tienen o deben tener los bienes y servicios que se producen. Los programas establecen las características mínimas que han de cumplir los bienes y servicios que entrega la población. Los indicadores de calidad permiten monitorear los atributos de estos productos. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de satisfacción de usuarios sobre los servicios prestados por una entidad. Número de usuarios que calificaron bien o excelente el servicio sobre el número total de usuarios por 100. Ese es un indicador de porcentaje que me dice la satisfacción de los usuarios y es un indicador de calidad. En la construcción de indicadores pueden aparecer factores relevantes. A veces se necesita cierta información. Cuando nosotros hacemos un indicador de variación, muchas veces necesitamos varios datos. Por ejemplo, si yo quiero disminuir el gasto generalizado de energía en un 15% respecto al año anterior con la implementación de nuevas tecnologías de ahorro, digamos que ese sea uno de mis objetivos. Yo quiero disminuir el gasto generalizado de energía en un 15%. Entonces, de este año al año anterior, digamos, que este año se vea como reflejado. Entonces, mire, yo necesito tener el gasto de energía del año anterior para poder saber si voy a tener esa disminución. Si yo quiero aumentar los ingresos en un 8% con respecto al año anterior, yo necesito conocer los ingresos del año anterior. Si yo quiero capacitar el 100% de los empleados, yo necesito saber el número de los empleados. Esos son como los factores o los requerimientos de esos indicadores. Y como yo tengo un objetivo que es disminuir el gasto generalizado de energía en un 15% respecto al año anterior, entonces ahí me sirve un indicador de variación que me diga cuál es el gasto de energía del presente año dividido entre el gasto de energía del año anterior menos 1%. Me indica es la variación que ha variado. Si aumento los ingresos en un 8% respecto al año anterior, también quiero un indicador de variación. Entonces, yo formulo un indicador de variación. Ingresos del presente año sobre ingresos del año anterior menos 1%. Esa es una forma de mostrar un indicador de variación. Ustedes lo hicieron de varias formas, no hay problema.
Capacitar el 100% de los empleados. Si yo tengo ese objetivo y quiero ver cómo voy, pues yo tengo que hacer un indicador de porcentaje. Número de empleados capacitados en el manejo del nuevo software sobre número total de empleados por 100. Y mirar en qué momento ya me voy acercando a esa meta del 100%. ¿Me han escuchado bien? Sí, todo claro. Sí. Bueno, Sí, señor. listo. Profe, Es que sobre esa última, sobre lo que se debe verificar, ¿podría volver ahí la explicación sobre los 3 puntos de verificar para el indicador? Por favor. Listo, listo. Voy a, perdón. Esperen un momento. En la última diapositiva me decías, Jaime. Sí, señora. Ujú. Entonces acá yo les mostraba, depende del objetivo que yo me planteo, el indicador que yo quiero realizar. Si yo quiero aumentar los ingresos en un 8% con respecto al año anterior, yo no estoy hablando de la cantidad de ingresos. Siempre este año me gané, se obtuvieron unos ingresos de 10 millones y el año pasado de 8. No estoy hablando de la cantidad, sino quiero saber cuál fue el porcentaje de variación y quiero tener una meta de aumentarlos en un 8%. Entonces, en ese caso, un indicador de variación sería lo más adecuado, antes que un indicador de porcentaje o de razón promedio. Si yo quiero capacitar el 100% de los empleados en el manejo de un nuevo software, entonces ahí sí quiero saber cuántos empleados hay y cuántos llevo capacitados, para ver si voy en el 90%, si voy en el 95% o si ya tengo el 98%, cuánto me falta. Entonces yo ahí puedo tomar alguna decisión. Esa sería como una parte. Voy a mostrarles la guía en este momento. Voy a mostrarles la guía para contextualizar. Listo. Entonces, miren, ¿qué dice la guía? La guía tienen que construir un documento en Excel. No lo van a hacer en Word, sino en Excel. Tengan en cuenta eso. Un documento en Excel. Pasemos a los puntos. Primero, el equipo todos los del grupo deben participar en la construcción de los indicadores. No es yo hago la introducción y ustedes hacen los ejercicios. No, así no se trabaja en equipo. Es en la construcción de los indicadores, en la construcción de los ejercicios que nosotros vamos a trabajar. Ya la introducción, las conclusiones son aspectos de forma que se construyen entre varios, cada uno hace una conclusión, en fin. Pero lo importante del trabajo, el fondo del trabajo es la construcción de los indicadores. Entonces, mire, el equipo del proyecto analiza la problemática. Otra cosa importante es que la evidencia de la participación debe quedar en el foro. Uno debe curarse en salud. Si yo estoy en un trabajo colaborativo y yo hago mis indicadores, pues esa evidencia de mi participación debe quedar en el foro. Con eso todo el mundo ve que fue lo que yo hice, el tutor no tiene ningún problema para calificarme y no tenemos problemas. Ay, fue que me anotaron en el trabajo final y yo no participé en el foro. Entonces se vuelve yo reconstruyendo las evidencias para ver si me tienen en cuenta la nota. En cambio, uno participa en el foro, hace su aporte. Así ustedes tengan otros escenarios para compartir, porque yo sé que muchos tienen grupo de WhatsApp o de Teams, pero entonces uno lo que hace en el grupo de WhatsApp que envía, eso lo publica en el foro y listo. Bueno. El equipo del proyecto analiza la problemática empresarial presentada a continuación y define claramente los objetivos estratégicos de la empresa. A partir de esos objetivos, se construyen 15 indicadores claves de eficacia, eficiencia y calidad, diseñados para medir y garantizar el logro de los resultados esperados.
Innovatech es una empresa dedicada a la distribución de productos tecnológicos. La empresa ha logrado establecerse en mercados locales y regionales, pero se enfrenta al desafío de mejorar su penetración en grandes ciudades, optimizar sus operaciones y aumentar su competitividad. Sus productos incluyen dispositivos electrónicos de consumo como smartphones, tablets. Bueno, la empresa tiene un modelo de negocio basado en la venta mayorista y minorista a través de canales físicos y en línea. Pero la empresa tiene unas debilidades que requieren atención y mejora. Tiene baja penetración en las grandes ciudades, costos logísticos elevados, procesos administrativos ineficientes, obsolencia tecnológica, falta de personal capacitado, falta de exclusividad de productos. Entonces, la idea aquí en este ejercicio es que ustedes con esas problemáticas que ven ahí que tiene la empresa, construyan unos objetivos estratégicos y le construyan a esos objetivos indicadores de eficacia, eficiencia y calidad. Yo les acabo de explicar pues cuál es la diferencia entre esos indicadores e incluso les coloqué un ejemplo para garantizar el logro de esos objetivos. Entonces acá, miren, les muestro. Es como un ejemplo, ¿no? No es una camisa de fuerza. Por ejemplo, yo digo, yo voy a hacer para esa empresa incremento en ventas, un indicador. Voy a plantear el siguiente objetivo, incrementar las ventas de la empresa ABC en un 5% respecto al año anterior con la implementación del comercio electrónico. Digamos que, dada la problemática, ese es el objetivo que voy a plantear para un indicador. ¿Qué tipo de indicadores? Ustedes me dicen si es de eficacia, eficiencia o calidad. Y construyen la fórmula, ventas de la empresa ABC en el 2025 sobre ventas de la empresa ABC en el 2024 menos 1%. Eso es un indicador de variación. Voy a tener una meta del 5%, una unidad de medida en porcentaje, hago una interpretación. ¿Qué significa ese indicador? Es la variación porcentual de las ventas de la empresa ABC. Este esquema que les doy no es una camisa de fuerza, es lo mínimo que debe tener el indicador que ustedes construyan. Pueden tener otros elementos, la unidad de medida, porcentaje, la periodicidad, es decir, cada cuánto, cada semestre, cada mes, cada año yo voy a tomar ese indicador. Pueden establecer unos supuestos y reemplazarlos porque yo no les estoy dando cifras, pero lo pueden hacer. Pero no es dejar un indicador volando sin saber qué tipo de indicador es, a qué objetivo está respondiendo de la problemática que se planteó. Este esquema es uno que yo propongo, ustedes lo pueden ampliar, mejorar, lo hacen en Excel de diferentes maneras. Yo sé, cuando yo reviso los trabajos, siempre están muy enriquecidos con todas esas competencias que ustedes tienen e incluso me sorprenden. Entonces, pero también he visto que unos escriben ventas actuales sobre ventas totales, ya, se acabó el ejercicio. Entonces, no, tenemos que ponerle valor agregado. Entonces, hacer, por ejemplo, una estructura para todos los indicadores, una tabla. Como es en Excel, hacemos una tabla, decimos cuál es el objetivo, qué tipo de indicador es, si es de eficacia, eficiencia y calidad. Hay varios tipos de indicadores. Nosotros vamos a trabajar esos 3 tipos en este momento para esa empresa del ejemplo. Hacemos la fórmula, la meta, la unidad de medida, interpretamos qué significa, establecemos unos supuestos y los reemplazamos, y cuando uno hace eso le queda más fácil manejar la interpretación, una forma de hacerlo. También ustedes se pueden revisar, digamos, que la empresa tiene esas dificultades y pueden plantear algunos proyectos que pueda hacer la empresa para alcanzar esos objetivos y construir indicadores a eso. Por ejemplo, si quiere incrementar en un 3% la participación en el mercado con respecto al año anterior, para eso puede crear un nuevo producto o puede diseñar y ejecutar una estrategia de e-commerce en 6 meses. Entonces ahí yo plantearía otro tipo de indicadores. Como ustedes lo quieran hacer, no hay problema, pueden hacerlo. Les doy es como un ejemplo de lo que se requiere ahí en ese punto. Sí, es claro hasta acá la información. Es listo. Una pregunta. Sí, Dilia.
Sí, señora, son 15 indicadores, ¿cierto? Pero no Sí, necesariamente tienen que ser 5 por cada tipo de no, indicador, pero pueden no estar distribuidos. necesariamente. Sí, como ustedes quieran. Ok. 4, 4, 2, 5, 5. A veces le salen a uno más de un tema que de otro, dependiendo del problema que uno aborde. Entonces se queda uno como corto cuando le dicen que 5, 5 y 5. Como ustedes lo quieran hacer, no hay problema. Lo importante es que tenga el objetivo, que tenga la fórmula, obviamente, que tenga la interpretación, que me digan si es de eficacia, eficiencia o calidad, que establezcan unos supuestos si quieren, porque eso le da a uno más claridad, y que tenga una estructura en el Excel. Eso sería. Bueno. Luego dice, el equipo de trabajo a partir del siguiente proyecto construye indicadores para medir su desempeño en cada fase siguiendo la estructura del ciclo de vida, inicio, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. Deben proponer al menos 3 indicadores por fase. Entonces dice, implementación de un sistema de riego eficiente para una finca de cultivos orgánicos. La finca Agroverde busca implementar un sistema de riego por goteo inteligente en 100 hectáreas de cultivos orgánicos, de hortalizas, para mejorar la eficiencia en el uso del agua, aumentar la producción y reducir el impacto ambiental. El sistema emplearía tecnologías que regulen la cantidad de agua utilizada en función de las necesidades reales de los cultivos y las condiciones meteorológicas. El objetivo que se propone es implementar un sistema de riego eficiente para reducir el consumo de agua en un 30% y aumentar la producción de cultivos en un 15% dentro de un plazo de 12 meses. Entonces, miren, ahí es un proyecto, implementar un sistema de riego eficiente para una finca de cultivos. Entonces, en ese caso, también la idea es que ustedes, considerando las fases del ciclo de vida de un proyecto, que es el inicio, indicadores que evalúan el éxito en la definición del alcance y la identificación de las partes interesadas, en la planificación, indicadores que miden la calidad de la planificación en términos de tiempo, costos, recursos y riesgos, en la ejecución, indicadores que monitoreen el progreso de las actividades y la utilización de recursos, monitoreo y control, indicadores que miden el rendimiento frente a los plazos y el presupuesto, así como a la gestión de riesgos, y cierre, indicadores que evalúen el cumplimiento de los objetivos del proyecto, la satisfacción de las partes interesadas y la calidad de los entregables. Entonces, aquí la idea es que hagan 3 indicadores para cada uno de ese proyecto que está ahí supuesto. Por ejemplo, yo hago el indicador para este proyecto, desviación presupuestal. El objetivo es mantener la desviación presupuestal por debajo del 10% en cada revisión trimestral. Ese es el objetivo, digamos, para ese indicador. ¿Qué fase del ciclo de vida? Monitoreo y control. Y hago la fórmula, presupuesto real menos presupuesto planificado sobre presupuesto planificado por 100. ¿Qué meta quiero? Que sea menor que el 10%. La unidad de medida en un porcentaje. Interpretación es el porcentaje de variación entre costos reales y costos planificados. Eso es el ejemplo que les doy. También, como les digo, no es una camisa de fuerza, pero al menos en Excel es los elementos que debe contener. Pueden hacerlo más, pueden establecer los supuestos, pueden hacer unos reemplazos para que les quede más fácil la interpretación. Pueden hacer gráficas, lo que ustedes quieran, pero lo mínimo que debe tener es eso. Ese en cuanto a ese punto de segundo punto. Del proyecto de implementación de un sistema de riego eficiente para una finca de cultivos orgánicos. Luego les digo que una empresa desarrolla una aplicación móvil en 6 meses. El presupuesto total aprobado es de $120,000 y a continuación yo les presento un presupuesto mensual y el avance esperado por mes. Es un ejercicio. Entonces el gasto mensual, el costo acumulado y el avance esperado.
y le realizo una evaluación al final del mes 3. Le doy un avance real acumulado del 35%, un costo real acumulado, un valor planeado y un presupuesto total. Y les digo que calculen e interpreten el valor ganado, la varianza del costo, la varianza del cronograma, el índice de desempeño del costo, el índice de desempeño del cronograma. Entonces, en ese caso, es que construyan los indicadores de índice de rendimiento del costo y índice de rendimiento del cronograma también. Es una técnica que permite, la gestión del valor ganado es una técnica que permite evaluar el desempeño de un proyecto respecto al cronograma y su presupuesto. Esta técnica compara la cantidad de trabajo realizado en un momento dado con la estimación realizada durante la planificación del proyecto y permite medir esas desviaciones. Entonces ahí ustedes, digamos, ya yo les estoy dando los valores, el valor planificado, el costo real y el valor ganado se saca sacando el porcentaje que está completado por el presupuesto total del proyecto. Con esa formulita para el valor ganado, ya ustedes pueden reemplazar para hacer la varianza del costo y la varianza del cronograma. La varianza del costo, que es el valor ganado menos el costo real, y la varianza del cronograma, que es el valor ganado menos el valor planificado. Entonces ahí, dependiendo de lo que le dé a uno, si a uno le da mayor que 0, hemos gastado menos de lo presupuestado. Y si uno le da menor que 0, hay un sobrecosto. Y lo mismo da que si es mayor que 0 vamos adelantados o si es menor que 0 vamos atrasados. Entonces eso es solo reemplazar en la fórmula, pero lo importante es que le den esa interpretación que yo les estoy dejando y pues obviamente se las voy a enviar en las diapositivas. Entonces dice el proyecto va más rápido de lo planeado, el proyecto va más lento, dependiendo si le da mayor que 1 o menor que 1. Siempre que es más que 1 vamos bien y siempre que es menor que 1 se gasta más de lo que se debió haber gastado. Entonces, es ahí como adecuada esa interpretación en ese punto. Entonces, miren, ahí tienen todos los valores. Yo se los estoy dando ACPB, el BAC, el avance real, y es solo reemplazar en las fórmulas e interpretar. Por eso es que lo importante que ya queda, después de que uno reemplaza, porque es un ejercicio sencillo, es la interpretación. Luego dice, calcule los índices que permitan determinar la viabilidad del siguiente proyecto con una tasa de oportunidad del 16% efectivo anual. Entonces, miren, en este proyecto yo les pido que calculen la tasa interna de retorno y el valor presente neto. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, digamos. Vamos a hacer un ejemplo para que calculemos el valor presente neto, la tasa interna de retorno y lo podamos hacer con los ejercicios pues, que les dejé en la actividad. Por ejemplo, un proyecto que tiene una inversión A y la siguiente tabla. Entonces, trabajamos en Excel, en este caso. Por ejemplo, entonces, digamos que los años que ustedes requieran, los colocan acá. La inversión siempre va en el periodo 0. Siempre va en el periodo 0. Entonces, en el periodo 0, en este caso, es de menos 10,000. Tengo un teclado acá diferente, entonces me perdió el menos ya. En el año 1, 3,000, en el año 2, en el año 1, 3,000, 4,000. 4,500, 5,500. $6,000 y $7,000.
Entonces son solo 6 años, entonces borramos lo otro. Entonces miren, ¿qué es el valor presente neto? El valor presente neto es el valor traído al día de hoy de las ganancias o pérdidas futuras de un proyecto. Porque no es lo mismo que a mí me den 5 millones dentro de un año a que me den 5 millones el día de hoy. Entonces, si a mí me van a dar 5 millones dentro de un año, yo tengo que traerlo al día de hoy. ¿Y cómo lo traigo yo al día de hoy? Con las fórmulas de valor presente. Entonces, yo no puedo sumar y restar dinero que está en tiempo diferente. Yo puedo sumar y restar dinero que está en este momento, en el periodo cero, cuando yo hago la inversión. Entonces, yo traigo al día de hoy las ganancias, pérdidas futuras del proyecto. Entonces, valor presente neto. La fórmula de valor presente neto no es más que ingresos actualizados menos egresos actualizados. Entonces, la palabra actualizado significa que es valor presente. Hay varias formas de hacerlo, eso es otra cosa. Ustedes lo pueden hacer de diferentes maneras. Muchos lo hacen con la fórmula que trae FX acá. Financieras. Acá está BNA, valor neto actual. Valor neto actual. Digamos que yo digo que con una tasa del 12% efectivo anual. Entonces, valor 1 es el valor en Excel que está en el año 1, no es el valor en el periodo 0. Esa es la inversión. Y no se puede poner donde dice 1 porque lo que va a hacer Excel es elevarlo a la 1, es decir, esa plata me la van a dar dentro de un año. Entonces, por eso es que ahí no puedo poner lo que va en el periodo 0. El valor 2, lo que va en el periodo 2, el valor 3, lo que va en el periodo 3, el valor 4, lo que va en el periodo 4. El valor 5, lo que está acá, y el valor 6, lo que está acá. ¿Esto qué hace? Me va a traer al día de hoy todos esos valores con una tasa de descuento del 12% efectivo anual. Entonces, esto me da a mí lo que yo he estado actualizando a partir del 1. Me trajo todos esos valores al día de hoy. Ingresos actualizados. Porque por el momento, pues todos eran positivos. Si esto hubiera sido negativo, él igual lo había traído y lo había restado. Pero todavía me falta restarle la inversión, porque yo tuve un egreso de 10,000, menos egresos actualizados. Lo puedo hacer de varias maneras. Puedo ponerle aquí al final más esto, porque ya ahí está más por menos a menos, porque si le coloco menos, entonces suma. Entonces, este sí sería ese valor. O a este valor aquí lo puedo hacer aparte. Estos ingresos, pues yo le resto los 10,000. Y esto me daría el valor presente neto, como lo quieran hacer. Este sería el valor presente neto, que es cuando yo resto los ingresos y egresos. En este caso, ya todo lo traje al día de hoy, ya lo puedo restar. Si yo tengo un BPN positivo, es decir, este proyecto es viable, está por encima de la tasa de oportunidad. Este negocio es rentable, este proyecto es viable, porque rinde por encima de la tasa de oportunidad. Si me da negativo, eso es pérdidas, no es viable. ¿Por qué? Porque no me está alcanzando ni para la tasa que yo estoy manejando. Entonces, así es como en este caso se calcula el valor presente neto. Y la tasa interna de retorno la podemos marcar TIR. Aceptar. Y los valores aquí sí todos.
Porque aquí sí necesito el cero de la inversión, porque es eso lo que me va a decir a qué tasa se retorna esa inversión. Vamos a aumentarle los decimales. Entonces, miren, tenemos una tasa interna de retorno del 36.71%. Es decir, me está retornando a mí la inversión con esa tasa. ¿Qué hago yo con esa tasa? Compararla con mi tasa de oportunidad. Si yo, por ejemplo, tengo una tasa de oportunidad del 20% en un negocio que yo tengo anual, y me plantean un negocio donde la tasa de retorno es del 36.71%, eso es atractivo para mí. Pero si al contrario, yo tengo un negocio en el que mi tasa de oportunidad es del 40% y me plantean un negocio donde la tasa de retorno es del 36.71, no es atractivo para mí. Entonces, con esa información yo puedo responder en ese caso. Ese sería la forma de calcular. Entonces, volvamos a la guía. Este ejercicio que les estaba haciendo de cómo calculamos la TIR y el BPN en Excel. Una forma de hacerlo, ¿no? Porque nosotros también podemos traer cada valor uno por uno y luego restarlo del original. Como lo quieran hacer, no hay problema. Entonces, miren, acá en el paso 5, le digo, calcule los índices que permitan determinar la viabilidad del siguiente proyecto con una tasa de oportunidad del 16% efectivo anual. Ya les estoy dando la tasa de oportunidad. Entonces, miren, tienen los valores, es hacer del año 0 al 5, igual como yo hice. Aquí es hasta el 5, porque en este ejercicio no va al 6. Listo. Y colocan los valores y calculan tasa interna de retorno, valor presente neto, como lo acabo de hacer. Y me dicen, si es mayor que 0, el proyecto es viable porque está rentando más, y si es menor que 0, es pérdidas. Es igual. Luego viene este ejercicio. Un inversionista piensa realizar un proyecto con una inversión inicial de 98 millones. Y para ponerlo en funcionamiento requiere hacer inversiones adicionales en capital de trabajo durante los 3 primeros meses por valor de 2 millones cada mes. Desde el cuarto mes el negocio le producirá beneficios netos por valor de 6 millones mensuales hasta los 12 meses y 8 millones durante los 12 meses siguientes, sin tener en cuenta el valor en el cual podría vender el negocio. Es decir, no vamos a tener en cuenta el valor de rescate o salvamento. Diga si el inversionista debe aceptar o rechazar la inversión con una tasa del 16% efectivo anual. Entonces acá tenemos que hacer el mismo ejercicio en Excel, digamos. Solo que acá tenemos un horizonte de tiempo mucho más amplio. Vamos a poner así. Y empezamos a tomar los valores que dice el ejercicio. Piensa realizar con una inversión de 98 millones. Entonces, como es una inversión, siempre las inversiones son en el mes 0 y negativas. Y para ponerlo en funcionamiento requiere hacer inversiones adicionales en capital de trabajo durante los 3 primeros meses por valor de 2 millones. Y él sigue todavía poniendo más todavía porque todavía toca poner. En este caso son meses, los 3 primeros meses. Como tiene que poner ese dinero, va negativo. Desde el cuarto mes, el negocio le produce beneficios por valor de 6 millones. Aquí en el cuarto mes ya va ganando. Miren, del cuarto hasta el 12. Y 8 millones durante los 12 meses siguientes. Luego, 8 millones empieza a ganar. Durante otros 12 meses. Digamos que llegó hasta acá. Ya tenemos ahí como el horizonte del ejercicio.
que es lo que se necesita. Sin tener en cuenta el valor por el cual podría vender el negocio después de 2 años. O sea, ya no hay un valor de rescate final. Si yo dijera que lo va a vender en 20 millones al final de esos 2 años, se colocaba en el último valor. Diga si el inversionista debe aceptar o rechazar la inversión con una tasa de oportunidad del 16% efectivo anual. Entonces acá pueden calcular valor presente neto normal con los valores como les acabo de enseñar. Pero cogen todo, en este caso, cuando uno calcula BNA, digamos. Por ejemplo, la tasa del 1%. Vamos a poner una tasa. Acá como los valores son tantos, no podemos 1, 2, 3. De una vez empezamos en el 1, clic sostenido hasta la última. Porque si yo digo 100, entonces no podemos de a uno en uno. Ya él sabe, el primero es a la 1, lo demás a la 2, a la 3, a la 4 y lo va actualizando. Lo hacen así, aceptar. Entonces miren, aquí ya actualizó al día de hoy, pero solo falta la inversión. La inversión puede ir al final, se resta, pero como ya está negativo, uno le dice más menos la inversión o la coloca uno debajo como uno quiera. Aquí. Esto, porque más por menos da menos. Entonces, yo tendría ahí ya saber si sí o si no tengo utilidades en ese negocio. Pero aquí hay un detalle que es importante tener en cuenta cuando ustedes reemplacen en la fórmula, la tasa. Resulta que la tasa que les doy es del 16% efectivo anual. Y esto es mensual. Entonces, nosotros debemos convertir esa tasa efectiva anual a mensual. Hay varias formas de hacerlo. Aquí les dejé la formulita también. Miren en las diapositivas que mañana les voy a compartir con la grabación. Está esta fórmula para convertir una tasa efectiva anual a mensual. Entonces, lo que hacemos es, cogemos la tasa, digamos que la tasa fuera del 18%. Ven que acá tengo este teclado está desconfigurado. Entonces, miren, ya les muestro acá. Le dejo de compartir y le arreglo acá el teclado. Les comparto, es que tenía aquí un problemita en el teclado. Miren el signo de exponente de Excel. Es este gorrito de exponente. Entonces ustedes cogen la tasa 1 más 0,18 y lo elevan a la 1 sobre 12. 1 más 0,18 elevado a la 1 sobre 12 y a ese valor le restamos 1. Y ya esa nos da la tasa mensual que estamos necesitando. Esa tasa es para reemplazar en la fórmula de BA que pide la tasa. Cuando uno utiliza la fórmula BNA, pide una tasa. No la podemos poner la tasa anual que yo les doy, 16% efectivo anual, porque todo está en meses. Y si los ingresos y las entradas están en meses, la tasa también debe estar en meses.
Esa sería como la única diferencia para poder calcular valor presente neto y la tasa interna de retorno en ese ejercicio. Luego viene otro ejercicio donde les digo, un inversionista está analizando la posibilidad. ¿Cómo vamos hasta acá en la explicación que les di de valor presente neto, tasa interna de retorno? Profe, buenas Excelente. noches. Buenas, Profe, una preguntita. Más Robert. más que cómo utilizan las ecuaciones o cómo sale eso, es cómo se calcula, o sea, usted cómo determina en un proyecto qué tasa de interés va a manejar de retorno, el 12, el 16, en base a qué criterio. Pues, Robert, eso, en este caso son ejercicios académicos donde yo estoy determinando una tasa como de oportunidad del proyecto o de la empresa, ¿cierto? Estoy diciendo, por ejemplo, si es un caso personal, yo identifico una tasa del 12%, generalmente es la que más se utiliza. Sin embargo, hay unos cálculos que son, hay unas fórmulas especiales para unos cálculos de estas tasas de oportunidad que te podría enviar información en caso de que lo necesites, porque se requieren ciertos elementos para saber cuáles son esas tasas de oportunidad en las que se debe trabajar. En una empresa generalmente o en unas actualizaciones que uno realice, por ejemplo, cuando se va a un juzgado y se hace un proyecto, ellos tienen unas tasas establecidas para hacer todas esas actualizaciones. Hay como unos estándares establecidos de manera legal. Cuando es en una empresa, también considerando los tipos de inversiones que se puedan manejar o lo que se hace con el dinero que efectivamente sobra. Por ejemplo, si en una empresa con el dinero que sobra, yo abro es un CDT en un banco, esa es la tasa de oportunidad de esa empresa, pero si esa empresa está invirtiendo en acciones, en la bolsa, en valores o tiene otras maneras de generar ingresos que estén rentando por encima de esos CDTs, entonces tienen una mejor tasa de oportunidad. Y lo mismo dependiendo de los riesgos o de lo que se requiera de un proyecto. Pero sí hay unas formas de calcularlo. En este caso, que yo les estoy dando un ejercicio académico como para que calculemos valor presente neto y TIR, ya les estoy dando como esa tasa de oportunidad, digamos. Listo, profe, le agradezco mucho. Listo. Perdón, estaba hablándoles con el micrófono cerrado. Entonces, así como le decía Robert, en este ejercicio académico ya yo les estoy dando unas tasas de oportunidad con las que pueden trabajar y no, pues no requieren calcularlas, pero sí hay formas de hacerlo y les voy a enviar información complementaria a los foros también para que las tengan. Un inversionista está analizando la posibilidad de realizar un proyecto con las condiciones económicas siguientes. Por ejemplo, hay una inversión inicial. Compartiendo pantalla. Ay, qué pena. Sí, no está compartiendo. Menos mal que están atentos. Entonces, hay una inversión inicial de 130 millones, una vida útil de 8 años, unos ingresos operacionales del primer año de 48 millones, un incremento anual en ingresos operacionales del 3%, del 3.6%, unos gastos operacionales del primer año de 8 millones, un incremento anual de gastos operacionales y un valor de rescate al final de la vida útil. Esa tabla presenta la información económica del proyecto como inversión, ingresos, bueno. Y la tasa de oportunidad que en este caso vamos a considerar del inversionista es del 18% efectivo anual. Se debe llevar a cabo ese proyecto. Entonces, en este caso también pueden calcular valor presente neto, miren cómo se los estoy sugiriendo. Y también van a realizar, en este caso, el horizonte del tiempo del ejercicio, la inversión, el proyecto es a 5 años, acá todo está en años, entonces no hay problema. Y la tasa es anual, efectiva anual, entonces no hay problema porque ya es efectiva, no es nominal. Entonces, en este caso, volvemos y hacemos un horizonte del tiempo como ustedes lo quieran hacer. Yo les doy sugerencias porque hay varias formas de hacer el mismo ejercicio.
Entonces, vamos a suponer, digamos, que la inversión inicial son 130 millones. Siempre que yo hable de la inversión, siempre va negativa, porque es lo que yo tengo que poner en este momento. Ingresos operacionales del primer año. El primer año yo estoy teniendo acá unos ingresos de 48 millones. Entonces, miren, aquí podríamos plantear, en este caso, la inversión y digamos que estos fueran los ingresos. Pueden hacerlo de varias maneras para que ya les dé un flujo aquí al final. También una forma de hacerlo, ¿no? Digamos que los ingresos del primer año, 48 millones. Que se incrementan cada año en un 3.6%. Entonces yo tengo que aumentar esos 48 millones en 1.36. Y tengo unos gastos del primer año de 8 millones. Entonces aquí serían los egresos, 8 millones. En este caso tendría yo egresos. Aquí yo los aumentaría en 3.6. Los ingresos, entonces voy aumentándolos. En el 1.36, en el 3.6%. Perdón. Ahí lo pueden multiplicar, miren, es para no hacer la suma dos veces, ¿no? Sino que el 3.6 es el 0,036%. Entonces, yo lo voy a aumentar en esto, en 1.700.000, entonces serían 48 más este valor. Y para no hacerlo así, 48 más el 3.6, uno lo multiplica por 1.036 y de una vez le da este valor más lo que se aumenta. Sino que tengo... Entonces, de una vez le da uno el valor que tiene más el que se aumenta. Entonces, eso lo hace uno por 5 años, igual los egresos, y luego sí puede uno restar los ingresos de cada año para luego sí calcular el valor presente neto. Pero hay que tener en cuenta que esos gastos se incrementan en el 3.1 y que hay un valor de rescate al final de la vida útil, y la vida útil es 5 años. Entonces, al final de la vida útil tendríamos que sumar esos 75 millones en ese flujo que estoy haciendo de 0 a 5. Y ya calculo valor presente neto y sé si es positivo, pues que es viable, y si es negativo, que no es viable. Esos serían los ejercicios que se terminan. Entonces, ese es el trabajo a realizar. Miren que es sencillo. La grabación pues queda lista esta noche. Yo mañana se las comparto en los foros de todos. De todas maneras, pues haremos un CIPAS. Cualquier duda en el foro yo les voy respondiendo generalmente a todos los ejercicios que hacen. Yo les digo si van bien o si tienen que corregir. No sé, alguien me estaba hablando. ¿Quién sería? Sí, señora. John Castro. John, ¿cómo estás? Buenas noches, tutora. ¿Cómo están, compañeros? Bien, gracias. Yo tengo una consulta en cuanto al último ejercicio. Para hacer el tema en valor presente neto, viendo que tenemos que hacer, o lo que se estaba planteando, la solución del ejercicio en cuanto a ingresos y egresos, la ecuación para calcular el valor presente neto lo hacemos al final con el flujo de caja de lo que quede entre los ingresos y los egresos. Sí, lo pueden hacer de esa manera al final con lo que queda ya. Se hace con la fórmula como yo lo hice. Ok, listo. Muchas gracias. Esa era la... Listo, no sé qué otra inquietud tenga. Por ahora era esa. Ya, digamos. Buenas noches. Buenas noches, Romario. Romario, sí. Sí, señor. Primero, pues agradecer el espacio.
son de las pocas materias o clases que de verdad hemos recibido, porque pues normalmente nos explican solamente pues la guía y no el tema, ¿sí? Nos dicen, pues ahí están los textos, la mayoría de textos mexicanos que no entendemos por qué, pero bueno, pero no nos habían explicado como tal clases, ¿sí? Entonces, pues en este caso, pues destacar la buena clase que recibimos hoy, son temas que yo pronto manejo muy seguido por el tema de formulación de proyecto en el sector público y pues fue una explicación bien dada. Muchas gracias. Ah, bueno, Romario, no. Cuando tengan alguna duda, nos cuentan y yo estoy siempre en Teams. A veces estoy así copadita, pero ustedes me escriben o me muestran el ejercicio y yo les digo si van bien o no. O Mayra.manzano en Teams. Hay unos que ya me han escrito. Y si no están conmigo y tienen alguna duda, no hay problema. También está la profesora Ivonne, sino que en este momento no está, pero en el curso somos las dos. Sin embargo, yo siempre estoy atenta por Teams, si tienen algún, por ejemplo, pueden hacer el ejercicio en Excel y si ven que tienen alguna duda, me muestran y yo les digo si van bien o no. No sé qué otra inquietud tengan. Entonces, bueno, para finalizar voy a hacer como aquí un recordelis. Miren, entonces tenemos lo importante del trabajo, que todos participen en la construcción de los indicadores, no unos que se queden en el comité de aplausos y felicitando a los otros que porque ya hicieron todo. Entonces, es importante una buena participación. El equipo, en el primer Ingenio está punto, presentando. ay, sí, qué pena. En el primer punto, tienen que construir 15 indicadores claves de eficacia, eficiencia y calidad para medir los logros de esta empresa que ha tenido unas dificultades. Aquí tiene las dificultades. Entonces, con esa información, nosotros construimos 15 indicadores. La idea es hacer una estructura para los indicadores, no igual como la que yo les estoy presentando, porque no es una camisa de fuerza, pero sí parecida a esto, que tenga el nombre del indicador, el objetivo del indicador, incrementar las ventas de la empresa en un 5%, construyen el objetivo, me dicen si es un indicador de eficacia, eficiencia, calidad, hacen la fórmula, si es un indicador de porcentaje, de variación, una meta, cuál es la interpretación. Es importante eso, porque a veces pues uno tiene las respuestas, 10%, 5%, pero lo importante es qué significa eso. Es una variación porcentual de las ventas de la empresa. Entonces, lo mínimo que debe tener, al menos la estructura que hagan, no es que no es que sea igual. Pueden hacer gráficas, pueden hacerlo diferente, pero debe tener una estructura el grupo. También les puse acá un ejemplo de un proyecto, un supuesto, obviamente, implementar un sistema de riego. Entonces van a construir 3 indicadores para cada una de las fases de ese proyecto. Entonces, en ese caso, miren acá, por ejemplo, este. Yo les doy un ejemplo aquí. Quiere maximizar. Acá está. Entonces, en este caso, yo les digo, por ejemplo, que el indicador es la desviación presupuestal para monitoreo y control, la fase de monitoreo y control. Entonces, se construye la fórmula en este caso. Mírenla acá, presupuesto real menos presupuesto planificado sobre presupuesto planificado. Entonces, eso significa el porcentaje de variación entre costos reales y planificados. Entonces, ahí hacen 3 indicadores para cada una de las fases, que tenga al menos esto que les estoy mostrando. Ese sería ese punto. Luego viene un punto donde van a calcular el valor ganado, la varianza del costo, la varianza del cronograma, pero lo más interesante es interpretar porque realmente uno va a esa
reemplazar aquí en las formulitas que ya yo les doy. Porcentaje completado por el presupuesto. Entonces, ustedes reemplazan en la fórmula. Entonces, lo interesante de eso es saber si el proyecto va adelantado o va atrasado, vamos bien, vamos mal. Ahí están las fórmulas. Y ya finalmente es los ejercicios donde vamos a calcular el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Esos son los únicos dos indicadores que vamos a calcular, que se los expliqué acá en Excel. Los podemos hacer, como les decía, la inversión siempre va negativa. Lo demás siempre sí normal, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Y uno lo calcula valor presente neto. Lo puede hacer de varias formas. Una es hacerlo acá. La tasa se coloca acá. En este caso, el ejercicio académico que les doy, ya se las estoy dando. Los valores, puedo arrastrarlos así, soltar. O puedo colocar valor 1 en el año 1, valor 2 en el año 2 y así. Y lo voy a aceptar. Este valor le hace falta restarle la inversión, porque valor presente neto es ingresos actualizados menos egresos actualizados. Entonces lo pueden hacer al final o lo pueden hacer después. Y si da positivo, es viable. Y si da negativo, no es viable. Y de igual manera pueden calcular la TIR. Esas dos funciones financieras, perdón. Esas dos funciones financieras son las que les estoy... A veces bota error cuando no alcanzo yo a retornar siquiera lo que estoy invirtiendo. Entonces, miren que es sencillo. Y lo interesante en este caso es la interpretación de cada uno de esos indicadores. Entonces, ya era como para decirles de manera general que en el desarrollo de la web, pues yo les fui explicando cada uno de los ejercicios o de las cosas que debemos hacer en cada uno de los puntos, que de todas maneras queda grabado porque a uno se le olvida y cuando uno lo va a hacer es, voy a mirar y me acuerdo qué es lo que hay que hacer. Y si quedó alguna duda, no duden que estamos para atenderlos, para despejar las dudas, porque la idea es que podamos aprender en el proceso. No sé, Buitrago José, dime. Buenas tardes, ¿cómo están? Profe, tengo una pregunta y es la siguiente. Cuando hablemos de fórmulas en los puntos, ¿necesitas, digamos, como anexo el Excel donde lo hagamos y lo subimos o lo agregamos directo al documento o en el documento colocamos solo los resultados? Miren, el trabajo se debe hacer en Excel. Y en Excel debe quedar la fórmula. Cuando yo hago una fórmula en Excel, les comparto acá. Por eso es que lo vamos a hacer en Excel y no en Word. Cuando yo voy a revisar Excel, si miren acá arriba que yo veo qué es lo que están haciendo. Acá. Entonces yo eso es lo que reviso, por decirlo de alguna manera. Entonces yo digo, este ejercicio quedó bien. Yo no puedo mirar el 34,850 y ya, porque yo no sé eso de dónde salió. Yo miro 34, salió porque aplicó BNA, aplicó la tasa del 12, del D7 al D10, luego restó, sí le quedó bien el ejercicio. Por eso es que lo vamos a hacer en Excel, porque vamos a saber de dónde salen los valores. No vamos a hacerlo ni en Word, ni vamos a copiar y pegarlo. Vamos a hacer en Excel y ahí vamos a hacer las cuentas. Excel es poderoso para todo eso. Oscar. Sí. Buenas noches, doctora, compañeros. Bueno, referente a la entrega, usted aclaró de que debe ser en formato Excel. ¿Debemos tener alguna hoja de presentación, una introducción, una conclusión, o solamente el desarrollo de toda la actividad, o sí debe llevar una hoja de presentación el formato de Excel? Sí, el formato, el Excel debe tener, por ejemplo, la portada,
la portada como la introducción, pero no la norma APA. Y cuando yo les decía, por ejemplo, a Ok, veces ok. que les digo que la norma APA en las referencias es por si tienen alguna fuente, ustedes la colocan al final en normas APA, pero no ustedes pueden hacer en el Excel. Digamos, este es el Excel, esperen, les muestro. Voy a compartir. Digamos, este es el Excel. Entonces, la hoja 1, digamos, la portada. La hoja 2, ejercicio 1, portada, una corta introducción. La hoja 2, ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, 4, 5 y ya final. ¿Con conclusión o no llevamos conclusión? No es necesario. Ok, listo. Yo tenía otra pregunta. Era referente a... usted también nos indicó de que el día de mañana ya el enlace quedaba ya o no los Sí, enviabas al foro. También nos va a sí, compartir el PDF, el PowerPoint, creo que es. sí, yo les envío, vean las Ok, diapositivas y el enlace en YouTube. Lo subo a YouTube y se los envío. Se lo envío a la profesora ok. Ivonne, que es la tutora del curso, y se los enviamos a todos, tanto por correo como por el foro. No se preocupe. Bueno, muchas gracias a usted. ¿Listo? Buenas Gracias, noches, profe. profesora Ivonne. Hola, profe, buenas noches y a todos los estudiantes que nos acompañan. Muchas gracias. Entonces, no se afanen. Vamos a dar por la grabación, por detener la grabación para poderla subir a YouTube y mañana se las estamos compartiendo. No sé, Guillermo.